En la última sesión habíamos visto que para analizar probabilidades, entonces, o teníamos en cuenta una distribución que era que cuando pudiéramos tener eventos simples, ¿cierto? Y la otra, está como difícil hacerlo así. Vamos a hacerlo aquí a manito lo mejor posible. Entonces teníamos eventos simples que lo identificamos porque solamente existe una condición. Y tenemos eventos combinados donde tenemos varias condiciones. Pero importante, esas condiciones están relacionadas. Dijimos que de las probabilidades combinadas, entonces íbamos a tener otra división y que teníamos, el primer caso eran las simultáneas. Simultáneas. Que una probabilidad simultánea se presentaba cuando todas las condiciones se deben cumplir. Todas, no varias, todas las condiciones se deben cumplir. Y también entonces vimos que este tipo de situaciones las reconocíamos porque esas condiciones se unían con palabritas como y, simultáneamente, al mismo tiempo, la palabrita ni también. Entonces, todo ese tipo de expresiones unen nuestras condiciones. ¿Ok? Por ejemplo, si yo les digo a ustedes o hablamos de la probabilidad de pasar en limpio, es en cuenta que, pues, considerando, pues, si consideráramos que pasar una materia es algo eh, aleatorio, que no debe ser así, ¿cierto? Nosotros no podemos dejarle a la suerte pasar una materia, pero supongamos que fuera aleatorio. Entonces, ¿qué tiene que ocurrir para pasar en limpio? Pasar en limpio significa pasar matemáticas y pasar ciencias y pasar biología y pasar física y. Si alguna de ellas falla, entonces ¿se cumple la condición de pasar en limpio? Pues no, sencillamente no se cumpliría esa condición. ¿Está claro? Después vimos entonces que existían las probabilidades alternativas. Y dijimos que una probabilidad de la alternativa cuando basta con que se cumpla una condición. Basta con una condición. Pero el hecho de que baste una condición no significa que las otras no se puedan cumplir. Entonces puede ser que se den dos condiciones. Por ejemplo, digamos que estamos jugando parqués y tenemos una ficha para cazar que está a un cuadrito. ¿Saben bien las reglas del parqués, cierto? ¿Sí se las saben o alguien que no sepa? Entonces, supongamos aquí gráficamente que tengo, aquí está la ficha que yo quiero cazar y aquí está mi ficha.
¿Qué tiene que ocurrir para que yo pueda cazar esa ficha? Señor, ¿a cuántas casillas está? A una. ¿No es Ah, que está pues ahí igual? que saque uno en cualquier dado. Ah, ok. Eso significa que para cazarla, basta con que uno de los dados caiga en uno, ¿cierto? Pero, ¿y si el otro dado cae en uno, no la puedo cazar? Es decir, si caen los dos en uno, también la puedo cazar, ¿cierto? Eso Sí. significa que es posible que los dos resultados se den. Es posible que se den las dos condiciones, que el primer dado caiga uno y el otro también caiga uno. Pero bastaría con que uno de los dos caiga uno. En ese caso, entonces tenemos probabilidades alternativas. ¿Está claro? Y el último caso que les dije a ustedes que existía de probabilidades es la probabilidad condicional, que se presenta cuando dado una o dada una situación, esperamos que ocurra otra. ¿Ok? El asunto es que las dos situaciones van a ser aleatorias. Entonces yo podría decir, ¿cuál es la probabilidad de que pase un carro de color amarillo? Esto es aleatorio, ¿cierto? Amarillo. Pero teniendo en cuenta que hoy es viernes. Bueno, es miércoles. Pero digamos que teniendo en cuenta que hoy es miércoles. ¿Listo? Entonces, en los experimentos aleatorios, o en los condicionales, perdón, vamos a tener siempre dos eventos. Uno que ya ocurrió y el otro que esperamos que ocurra. ¿Ok? Bueno, aquí se me olvidó. ¿Con qué palabritas reconocemos o unimos situaciones que son alternativas? Con la palabrita o, por lo menos, siquiera, bueno, y al menos, y cosas como esa, entonces nos dice que son alternativas. ¿Y con qué palabritas reconocemos las condicionales? Con palabras como dado que o teniendo en cuenta que. ¿Listo? De estas probabilidades, entonces dijimos que habían unas que se subdividían y entonces vimos que las simultáneas se dividían en independientes y dependientes, mientras que las alternativas, bueno, aquí no dejé mucho espacio, pueden ser independientes, dependientes o mutuamente excluyentes. Lo siguiente que vimos entonces, o que empezamos a ver, es qué significaba que dos eventos fueran independientes. Y les decía que ser independiente en una probabilidad alternativa es lo mismo que ser independiente en una probabilidad simultánea. Entonces, ahora nos vamos para esa parte y es eventos independientes. Y dijimos que dos eventos eran independientes cuando la ocurrencia del primero no afectaba al espacio muestral del segundo. Entonces, la ocurrencia
del primer evento no afecta al espacio muestral del segundo. Del segundo. ¿Ok? Y dijimos que eso se iba a presentar en tres casos. El primer caso, cuando el elemento retornaba al grupo. Y entonces ahí colocamos el ejemplo precisamente del lanzamiento del dado. Cuando yo lanzo el dado la primera vez, ¿cierto? Supongamos que cayó 5. Cuando lo vuelvo a lanzar, pues otra vez vuelve a estar el 5 disponible para poder caer. Entonces, en ese caso estamos frente a una situación donde el elemento retornó al grupo. ¿Ok? Otro ejemplo, supongamos que los profesores están nombrando a un monitor y yo escojo, voy a escoger a Sono porque es muy expresivo. ¿Será que el profesor de español lo puede volver a escoger o no? Sí, Claro. Claro que sí, ¿cierto? No es que Sono se salió de 11 y entonces ya no está en el grupo. Eso significa que Sono retornó al grupo para la siguiente elección. Eso es retornar al grupo. El segundo caso, dijimos que se presentaba cuando teníamos espacios muestrales distintos. Espacios muestrales distintos. Entonces, eso significa que voy a escoger a mis monitores, pero para física voy a escoger a una niña, mientras que para matemáticas voy a escoger a un niño. En ese caso tengo dos espacios muestrales distintos. Cuando yo saque a la niña, pues no va a afectar al grupo de los niños. Entonces, ese es el segundo caso. Y el tercer caso, dijimos que se presentaba cuando teníamos espacios muestrales grandes. Grandes. Y habíamos dicho esa condición de colocar entre comillas porque la palabra grande no estaba definida en matemáticas, ¿no? No sabemos a partir de qué valor se considera algo grande. Pero dijimos también entonces que consideramos un espacio muestral grande cuando se expresa en forma porcentual o se expresa en forma proporcional. Por ejemplo, cuando me dicen las 3/4 partes, eso es una proporción. O si me dice el 50% de los estudiantes son niños, aquí me está hablando es de un espacio muestral porcentual. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No hay preguntas. Bien. Entonces, ahora definimos qué será un espacio, una probabilidad dependiente. Por contraposición, pues lógicamente es lo contrario a independiente. Entonces, la ocurrencia del primer evento sí afecta al espacio muestral del segundo. La ocurrencia del primer evento sí afecta al segundo. Y entre otras,
volviendo aquí a ser independiente, solamente es necesario que se dé una de las tres, ¿no? No es que se tienen que dar las tres para que sea independiente. Con que se dé una de las tres ya es suficiente para considerarlo independiente. ¿Ok? Mientras que para las dependientes tienen que darse las condiciones contrarias. Entonces, primer condición, que el elemento no retorne al grupo. No retorne. Además, que sea el mismo espacio muestral. Y que el espacio muestral no sea grande. Bueno, que no ser grande sería ser pequeño, ¿cierto? Entonces, no puede ser un espacio muestral expresado en forma porcentual ni en forma proporcional. Pero ojo, chicos, ¿qué significa entonces que no se exprese de esa forma? Significa que no se expresa dentro de un grupo del cual yo no conozco su tamaño real. Porque, por ejemplo, a mí me puede decir inicialmente que tengo en el salón, y resulta que en el salón yo tengo 18 estudiantes. Para la situación 18 no es grande, ¿cierto? Y me puede decir que 3/4 partes, o no, mejor, 2/3 partes, 2/3 partes de los estudiantes tienen el cabello negro. Tienen cabello negro. Como son 18 estudiantes, ¿cuántos son 2/3 partes de 18? 12. ¿Eh? Sí, ¿no? 12. Ah, 12. Eso sí, Sí. entendí que 2. Entonces, en ese caso, yo, a pesar de que yo di este dato en forma proporcional, sí sabemos cuántos hay efectivamente. Entonces, en ese caso sí se puede dar de esa forma y eso se considera con que el espacio muestral no es grande. Pero vuelvo y repito, porque conozco cuántos estudiantes realmente hay. Pero si a mí me dice que en Bogotá 2/3 partes de los estudiantes tienen cabello negro, aquí yo no sé cuántos estudiantes realmente hay. Por lo tanto, esta situación sí sería independiente. ¿Está claro los dos casos? Sí, señor. Listo. Sí, señor. El tercer caso, entonces, bueno, vimos independientes y dependientes que se presentaban tanto para simultáneos como para alternativos. Y en los alternativos existía otro caso y son los mutuamente excluyentes. Mutuamente excluyentes. Y decimos que dos eventos son mutuamente excluyentes cuando la ocurrencia del primero, la ocurrencia del primero imposibilita la ocurrencia del segundo. Profe, esto es que una condición, ¿qué es eso el de mutuamente excluyente? Esto es uno de los casos en las probabilidades alternativas. Míralo, acá está. ¿Listo? Entonces, ¿cuándo se dan eventos mutuamente excluyentes? Cuando yo puedo tener dos condiciones que se pueden cumplir,
Pero si ocurre la primera, ya no va a ocurrir la segunda. ¿Ok? Entonces, ya vamos a colocar un ejemplo. La ocurrencia del primero imposibilita la ocurrencia del segundo. Y entonces, el caso clásico es el siguiente. Un equipo de fútbol necesita un punto para clasificarse. Un punto para clasificarse. Clasificar a la siguiente ronda. Les recuerdo que en un partido, pues, los resultados posibles serían ganar, empatar o perder, ¿no? Que cuando en fútbol, cuando un equipo gana le dan 3 puntos, cuando empata le dan 1 punto y cuando pierde 0 puntos. ¿Qué tiene que ocurrir? Esa es la situación, ¿no? La situación es que necesita un punto para clasificarse. Pero ¿qué tiene que ocurrir para que efectivamente se clasifique? De acuerdo al enunciado, ¿qué necesita para que se clasifique? Que gane o empate. Ganar o empatar. Ganar o empatar. Des en cuenta que aquí están nuestras dos condiciones. Condición 1, ganar. Condición 2, empatar. ¿Y cómo estamos uniendo esas dos condiciones? Con la palabrita o, que era lo que les decía aquí, que eso es lo que la hace alternativa. Yo no necesito que se den los dos resultados. Basta con que un resultado se dé. ¿Ok? Ahora, si en ese partido el equipo gana, también se puede dar empatar. Ojo, si ya ganó, también es posible que obtenga el resultado de empatar. Profe. No es posible, ¿cierto? Eso significa que si ocurrió ganar, está imposibilitando la opción de empatar. No pueden darse esos dos resultados al mismo tiempo. ¿Está claro, chicos? Pues, profe, si puede repetir la última parte que no entendí muy bien. Claro, Martín. Estamos diciendo que para que dos eventos sean mutuamente excluyentes, entonces, si ocurre uno, no puede ocurrir el otro evento, no puede ocurrir la otra condición. Para este caso, este ejemplo que estamos proponiendo, si el, uy, se me movió esto por aquí. Si el equipo gana, pues ya no se puede dar el resultado empatar, porque ningún partido tiene esos dos resultados de gane y empate. O se gana o se empata, pero no se dan los dos resultados. Es imposible que se den esos dos resultados. Ahora sí. Otro caso. Supongamos que tenemos una producción. Y entonces, una producción de naranjas. Y resulta que nosotros estamos midiendo la acidez de la naranja. Y me dice, ¿con qué se mide, con qué escala se mide la acidez? Con el pH. Con el pH, correcto. Entonces estamos midiendo el pH. ¿Entre qué valores se da el pH? Como Entre 0 y 14. 0 y 14, correcto. Entonces nosotros medimos el pH y digamos que tenemos el valor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bueno, 7 por acá, que es la mitad, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Esto dice la rayita como muy larga.
Por acá estará el 0, por acá estará el 14. Y entonces me dice que frutas, o naranjas en particular, con pH inferior a 5 se utilizan, bueno, suponiendo que llegara a esa escala, ¿no? Es imposible que la naranja vaya a llegar a esos extremos, pero poniéndolo para que podamos entender el problema. Frutas con pH inferior a 5 se utilizan para concentrados, para hacer concentrado. Esos juguitos que vienen en bolsita. Y frutas con pH superior a 10 se utilizan para gelatinas. Para gelatina. Y dice que el resto se utiliza para jugos. El resto para jugos. Entonces pregunta por la probabilidad de que al sacar una naranja no se pueda utilizar para jugos. No se pueda utilizar para jugos. Y aquí importante esto, se selecciona una naranja. Ya veremos después el caso de cuando se seleccionen varias, pero aquí se está seleccionando una sola. Entonces, esto es lo que llamamos la situación, ¿no? La situación es precisamente la probabilidad que queremos analizar. Y lo otro es la condición. ¿Qué tiene que ocurrir para que no se pueda utilizar para jugos? ¿Qué tiene que ocurrir de acuerdo a ese enunciado que tenemos ahí? Que sea inferior a 5 o superior a 10. Ok, entonces condición 1, el pH sea inferior a 5. Y condición 2, el pH sea superior a 10. Entonces, aquí se pueden dar las dos condiciones, es decir, una sola naranja puede dar la condición de ser inferior a 5, tener un pH inferior a 5 y a la vez tener un pH superior a 10. No, señor. Entonces, esta es una situación donde la ocurrencia del primer evento o de la primer condición imposibilita la ocurrencia de la segunda. Lo mismo, si se dio la segunda, pues ya no se va a dar la primera. Si el pH fue 12, pues ya no va a ser al mismo tiempo inferior a 5. Entonces, esta es una situación mutuamente excluyente. ¿Quedó claro la situación? Profe, o sea que en los ejercicios de probabilidad lo que tenemos que hacer es poner la situación la situación a la que pertenece. Por supuesto. A ver, realmente yo nunca pido de que me digan qué tipo de probabilidad es. ¿Sí? ¿Por qué no lo hago? Porque me ha pasado innumerables veces que me dicen, eso es una probabilidad alternativa alternativa independiente. Me dicen, me escriben así. Y cuando hacen el cálculo, colocan la fórmula de ser simultáneo dependiente. Y uno dice, pero por Dios, si me está diciendo una cosa, ¿por qué me coloca la fórmula de otra? Y chicos, no es broma. Me ha pasado cualquier cantidad de veces
que hago preguntas así en evaluaciones y me dicen, es una cosa, y cuando le digo, entonces el cálculo da, y vienen y me colocan la fórmula de otro, y uno dice, pero ¿y entonces al fin qué? Eso no es. Entonces yo no pido que me digan qué tipo de probabilidad es, que la calculen. Pero lógicamente tendrán que colocar la ecuación que tienen que aplicar, ¿no? No hemos hablado todavía de cómo se formulan y cómo se calculan este tipo de probabilidades. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. ¿Listo? Entonces, ahora sí vamos a empezar con la formulación. ¿Vale?